anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Aprender a esperar y a confiar en Dios es la demanda que tenemos como cristianos en los momentos de cualquier prueba. E inclusive aquel cristiano que pudo haber pecado y tiene la actitud de buscar a la roca de su salvación, Dios le responderá. Amén. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la bendita y eterna palabra de nuestro buen Dios. Es un deleite escudriñar, compartirla y poder ver la gracia de Dios manifestándose cuando hay personas, hermanos, interesados de darle lugar a la palabra en su corazón. Amén. Así como usted que está hoy en sintonía, no deje de aplicarse a la palabra. Busque la comunión con el Señor, porque se cumplirá que por nuestra comunión en el Evangelio, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Vamos a orar para que Dios hable a nuestros corazones, que tengamos la fe para recibir esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco, mi Dios de los cielos, por darnos el privilegio de compartir la palabra con mis amados hermanos, declarando, mi Dios, que cada uno de ellos tiene una medida de fe para ponerla por obra. Y tengo yo también la fe de saber que no saldrá de mi boca palabra ociosa, sino palabra de bendición, para que cada uno de mis hermanos que me escuche sea encauzado en la verdad y pueda caminar como Cristo caminó en este mundo. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que tu palabra nos da la libertad. Amén y amén. Bien, el tema de hoy tiene algo de relación, bastante relación, porque toda la palabra tiene relación, ¿verdad? A veces nosotros queremos decir cosas que nos quieren distanciar del propósito del mensaje. Dios, que en su mensaje nos salva y nos quiere enseñar a vivir en forma diferente. El tema de hoy se llama Caminando diligentemente como sabios. Estábamos hablando de las verdades y los beneficios de la sabiduría. Este tema pues no es de la misma serie, pero creí conveniente compartirlo hoy. Caminando diligentemente como sabios. Y cada uno de nosotros que decimos que Jesucristo es el Señor, tenemos que poner toda diligencia y, abrazados a la sabiduría que es Cristo, caminar como sabios. Amén. Porque si el Señor que nos liberó y confesamos que Él es el libertador de nuestra vida, nuestro Señor, es sabio, nosotros tenemos que ser sabios también. La palabra del Señor en el Salmo 40, versos 1 y 2, nos habla una verdad maravillosa. Vamos a leer esta porción. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña. Le aparece ahí entre paréntesis, roca, y dice la Escritura, y enderezó mis pasos. Amén. Entonces, vamos a ver en esta porción de la palabra. Esta palabra se puede aplicar tal vez para la gente que está sin conocer a Cristo, pero yo me inclino más para hablar de los que están en Cristo y en un momento determinado de su vida tienen algún tipo de conflicto y algún tipo de tropiezo, y entonces tienen una tribulación, una prueba, no precisamente por obediencia al Señor, sino tal vez por desobediencia al Señor, por un error cometido, por un pecado cometido, porque el justo se puede apartar del camino. La Biblia nos exhorta que podamos corregir al justo que se apartó del camino, pero
Puede ser también otro momento de alguna prueba, y yo se los he dicho a ustedes, que cuando viene una prueba de orden tal vez material, una enfermedad, porque yo he pasado por momentos de enfermedad en mi vida y ha habido en cierta manera alguna desesperación para la respuesta de lo que Dios tiene para mi vida. Pero, en fin, lo que yo quiero explicar en esta hora es aprender a esperar y confiar que Dios responderá. Ese es el paso más importante. Esperar, esperar, confiar y tener la esperanza que Dios va a responder en el tiempo de la prueba. Y dice la palabra, se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Pero esto es bien importante porque que pongamos atención. El clamor de un hombre debe ser un clamor de un corazón arrepentido, de un corazón humillado, de un corazón rendido delante de Dios, reconociendo que solamente en Él podríamos tener la oportunidad de salir adelante, no importa la situación que se está atravesando. Aquí el salmista nos pone una dimensión tremenda. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. La parte importante, todo es importante, ¿verdad? Pero que nos vamos a centrar para caminar diligentemente como sabios es cuando el Señor cumple su obra levantando al justo que haya tropezado, que haya pecado, lo saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y pone sus pies sobre la roca y endereza sus pasos. Y Dios quiere que podamos entender y comprender que solamente Él puede enderezar nuestros pasos. El clamor de un corazón humillado tiene respuesta de Dios. Levante su mano conmigo y diga, el clamor de un corazón humillado tiene respuesta del Dios grande en misericordia. Amén. Y entonces lo que Dios quiere es que podamos entender, no importa cuán grande sea el pozo de la desesperación, no importa cuán denso sea el lodo cenagoso, el Dios que predicamos tiene el poder para levantarnos de ahí. El Señor es el que tiene el poder para librarnos, el Señor tiene la capacidad, el amor, la gracia y la misericordia de levantarnos. El hombre podrá ver a alguien caído y no le extiende la mano. El hombre puede ser condenatorio, pero Dios no es condenatorio. Dios está dando oportunidad. Hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo de poder clamar en medio del pozo de la desesperación, en medio del lodo cenagoso, porque el Señor oirá y se inclinará y levantará la vida de esa persona y va a enderezar el camino del corazón arrepentido. Es tiempo de creer de lo que Dios puede hacer. El hombre tiene que aprender del Dios que lo ha librado. Vamos a puntualizar con algunas verdades que nos revela los vocablos que se utilizan aquí para pozo y cenagoso. Fíjese que la palabra pozo, el vocablo hebreo que se utiliza es bor, que se traduce como cárcel, hoyo, mazmorra. Y el Señor dice, aunque estés en una cárcel, aunque estés en una mazmorra, yo tengo el poder para librarte y poner tus pies nuevamente sobre la verdad de Cristo, sobre la roca y enderezar tus pasos. Aleluya. Dele gloria a Dios por esto. Él tiene el poder, tiene la capacidad, tiene el amor, tiene la misericordia de levantar a cualquiera de la cárcel, de la prisión, de la mazmorra, del hoyo, que es lo que significa en hebreo pozo. Dios es grande en misericordia. ¿Cuánto tenemos que aprender? Por eso cuando la naturaleza de Dios está restaurando en nosotros tenemos que extender la mano en misericordia. Recuerde la parábola que el Señor Jesús enseñó del samaritano. Dice la palabra que había pasado un sacerdote, un escriba, y no le tendieron la mano. Pasó un samaritano y levantó a aquel que había quedado caído. Aprendamos de la Escritura. Cenagoso,
La palabra cenagoso viene del vocablo hebreo yavén, que se puede traducir como sedimento, heces, y heces como efervescentes. Y fíjese que, qué tremendo es esto, cuando la palabra del Señor nos está diciendo que Él, aunque el justo haya caído, dice la palabra, el justo puede caer y el Señor levantará al justo. Amén. Por eso el Señor nos enseña que cuando Pedro estaba preguntando cuántas veces tenía que perdonar, él le dijo 70 veces 7. Por eso, la medida para que usted pueda darse cuenta si está caminando como buen cristiano es, ¿aprendió a perdonar? ¿Aprendió a extender misericordia? Amén. Porque Dios es fiel y justo, que Él nos libra del pozo de la desesperación y nos levanta del fango cenagoso. Él nos levanta de esa situación lamentable, aunque esté el creyente en medio de las heces efervescentes, el Señor lo levanta. Amén, dele gloria a Dios. Y dice, pone los pies sobre la roca. Dios tiene esa misericordia por el pecador. Lo levanta y lo vuelve a poner sobre la roca y dice, yo tengo el poder para enderezar tu camino. Si alguien me está escuchando que habiendo confesado a Jesucristo y ha tenido un tropiezo en su vida, no se aleje de la comunión, no se aleje de la congregación, no se aparte. Hoy el Señor le dice, es el tiempo que con corazón arrepentido clame, gima con corazón humilde y arrepentido, que el Señor se inclinará y oirá su clamor, y no importa el pozo, el fango cenagoso, el Señor lo levantará. El Señor quiere enderezar el camino. La actitud la debe poner el corazón arrepentido. Dios es el que se manifiesta con toda sabiduría y con misericordia, porque aquel caído, aquel que el mundo, la sociedad lo podrá señalar de pecador, lo podrá señalar de lo más vil y menospreciado, pero el Señor le da la oportunidad cuando se ponen los pies sobre la roca y Él va a enderezar el camino. Pero es importante creer, es importante evidenciar los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nuestros pies son puestos sobre la roca, tenemos que tener ese cambio de dimensión. Ya no atenderemos nuestros propios deseos carnales, esos deseos que batallan contra el alma, sino estaremos dispuestos a decir, no quiero fallarle a aquel que me dio la oportunidad de salir del fango, de salir de las heces efervescentes, de salir de esta prisión. El Señor me está dando oportunidad. Y así como el Señor le dio la oportunidad a Josué, que nos habla el libro de Zacarías, que el Señor le reprendió a Satanás que lo acusaba, y Zacarías le fueron quitadas las ropas viles y el Señor le dio vestiduras de gala. ¡Cuántas verdades maravillosas! Por eso es que importante es que usted vaya a la Escritura, porque la Escritura tiene el poder para cambiar su vida, tiene el poder para transformar al hombre que haya tropezado, para poder poner sus pies sobre la roca. Dios nos da oportunidades. Diga usted conmigo, Dios es Dios de oportunidades y nos da nueva dirección a nuestras vidas. Amén. Dios quiere dar dirección a nuestras vidas. Por eso, fácil es alejarse a veces de la congregación, fácil es alejarse de la comunión con el Señor. No, Dios le da una oportunidad a usted. Proverbios capítulo 3, verso 6, en la traducción viviente, dice la palabra, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Dios quiere que todo aquel que se haya sentido en medio de un pozo de desesperación, en medio de un fango cenagoso, que hoy se sienta con la oportunidad que el Señor ha puesto sus pies sobre la roca y está enderezando sus pies, pero usted tiene que buscar la voluntad de todo lo que haga para conocer la voluntad del Señor. Y Él le mostrará el camino que debe tomar. Es actitud, es decisión de cada uno de nosotros de poder
buscar la voluntad del Señor en todo lo que hagamos y nos va a mostrar Él el camino que debemos de tomar. Aprendamos sabiduría del que es nuestra sabiduría, Jesucristo el Señor. Efesios capítulo 5, versos 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mis amados hermanos, tenemos que aplicar diligencia todos los días de nuestras vidas para andar ya no como necios, sino como sabios. Aprenda a agradar al Dios que le ha salvado. Queridos hermanos, ninguno llamándose cristiano, ninguno diciendo Jesucristo es mi Señor va a vivir como quiere, como se le da la gana. Tiene que vivir como el Señor le dice, como sabio, no como necio, no como infatuo, no como terco, sino como, no buscando su voluntad, sino como sabio, buscando la voluntad de Dios. Aprovecha el tiempo, porque los días son malos, por tanto, que nadie sea insensato en su manera de accionar, de actuar, de pensar, sino que aprenda a ser entendido cuál es la voluntad del Señor que le ha salvado, que le ha rescatado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso o del fango cenagoso. Dios quiere que caminemos diligentemente como sabios. Amén. Dios nos está dando el gran privilegio que a través del cambio de nuestras vidas sean avergonzados los sabios de este tiempo, que de lo más vil y menospreciado Dios está utilizando. Amén. El privilegio que tenemos como hijos de Dios es que para caminar en la dirección que el Señor quiere, buscando hacer la voluntad en todo lo que hagamos, amén, el Señor nos va a indicar de qué manera. No estamos solos, tenemos una preciosa, maravillosa y poderosa ayuda, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Dios. El misterio revelado a nuestras vidas es que el Dios único, el Dios, el Altísimo, el Olam, el Eterno, el Maravilloso, se revela a nuestras vidas como el Padre de misericordia, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo y como nuestro ayudador el Espíritu Santo. 3 manifestaciones, pero un solo Dios. Ese misterio maravilloso de la Trinidad que ha sido revelado a la vida suya nos ayudará. El Espíritu Santo cumplirá su función en la vida conforme a la fe con la cual nosotros recibimos la palabra. Por eso, usted como hijo de Dios, para caminar diligentemente como sabio, tiene que depender de la comunión con el Espíritu Santo. Levante su mano conmigo y declare: yo declaro que creo que Dios no me ha dejado solo. Tengo que aplicarme diligentemente para caminar como sabio y el Espíritu Santo me ayudará. Romanos capítulo 8, verso 14 dice: porque todos, oiga, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, en el caminar diligente de sabios tenemos que saber si lo que estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios que se revela en la palabra. Todo lo que realizamos debe de ser conforme a la revelación de la voluntad de Dios. Porque recuerde lo que dice Salmos 3:6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. En la casa, en su hogar, esposos, en la relación de padres con hijos, en la relación laboral, en la relación congregacional. Estaremos haciendo la voluntad de Dios en todo lo que estamos haciendo para que Él nos muestre cuál camino debemos tomar. Por eso aquí es importante, ¿en dónde se va a pulir la sabiduría de cada hijo de Dios? Pues en la relación con el prójimo, en su casa, laboralmente o congregacionalmente. Por eso aprenda
diligentemente a accionar como sabio dentro de la iglesia. Qué lástima y qué tristeza es que a veces dentro de las congregaciones hay roces, hay disensiones. Pero usted está aprendiendo a accionar como sabio. Amén. Aprovechemos ese privilegio, aprendamos a seguir la voluntad de Dios. Y mira qué maravilloso es el Señor, porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo y vamos a aplicar diligencia para andar como sabios. Mire qué demanda. El estándar de nuestra conducta tiene una exigencia. Dice la palabra que nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesús. Las pisadas del Señor. Primera de Pedro 2:21. En la versión Reina Valera dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. La Biblia nos habla de una manera clara, de una manera precisa, que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo, dándonos ejemplo, o sea, soportando los sufrimientos. Si usted ve el contexto, habla de sufrimientos, habla de padecimientos, y nosotros dice que para eso fuimos llamados y tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Y nos dio el ejemplo. Sigamos las pisadas de Cristo, no por una situación muy carnal, personal de alguien, deje de seguir las pisadas de Cristo. El Señor nos quiere llevar a esa dimensión preciosa, a caminar diligentemente como sabios. La palabra del Señor nos enseña en 1 Juan, capítulo número 2, versos 6, y los hijos de Dios estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Tenemos la demanda de vivir como Cristo vivió. 1 Juan, capítulo 2, verso número 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Amén. ¿Cómo debe andar usted? ¿Cómo debo de andar yo? Como Él anduvo, como Él estuvo. Por eso se recuerda que el eslogan que teníamos en los discipulados, o tenemos en los discipulados, nos exhortaba que un verdadero discípulo de Cristo piensa, habla y actúa como Cristo lo hizo. Amén. Quiero compartirle en esta porción de la palabra que hemos leído, a ver que me cargue, el verso número 7. Deme un poquito de su tiempo. Dice, el verso permítame, es primera de Juan, capítulo 3, vamos al 3. Dice la palabra, en el verso número 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El que quiera ser como Cristo es en el día de la manifestación, en el día que el Señor venga por su iglesia, debe de seguir las pisadas de Él, debe de hacer o de vivir como Él vivió aquí en la tierra. Amén. Amén. Entonces, no es que el hombre se lo diga, la palabra le enseña, lo capacita para que seamos de esa manera. Amén. Entonces, Dios nos ha dado esa máxima. Tenemos que aprender a caminar diligentemente como sabios, porque si lo hacemos, vamos a seguir sus pisadas, vamos a caminar como Él caminó, o como Él anduvo acá, y dice la palabra que cuando Él venga seremos semejantes a Él. Y hermanos, todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted tiene que velar por su caminar. Amén. Hoy usted recibió la palabra. No digo yo, dice el Señor que le ama. Dios quiere que camine como sabio, como sabia. Usted tiene que pensar perfectamente bien y meditar y decirle, Señor,
yo quiero caminar diligentemente como sabio. Por favor, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Oramos. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias, oh Dios de los cielos, por tu palabra. Tu palabra fiel y verdadera viene como espada de doble filo a partir del alma y el espíritu. Te pido, mi Dios, por la vida de todos los que nos están viendo a través de esta señal, que podamos aplicarnos a ella, porque tú eres el que nos libra, Señor. Nos perdonas de nuestros errores, nos perdonas de todo lo que hemos fallado. Y, Señor, aun cuando estemos en un pozo de desesperación, en un fango cenagoso, tú nos levantas porque escuchaste nuestro clamor y pones nuestros pies sobre la roca y nos das la oportunidad de empezar a caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido, mi Dios de los cielos, que tu pueblo pueda creer que estamos llamados a caminar diligentemente como sabios. Que esta palabra preciosa y poderosa edifique a tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por este momento que mis hermanos reciben la palabra y son edificados para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te agradezco, mi Dios, por la oportunidad de poder ministrar esta palabra maravillosa, esa palabra que edifica, esa palabra que desata, esa palabra, mi Dios, que necesitamos día a día para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Dios mío, por lo que tú envías en esta hora. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Muchas gracias, Señor, por la libertad, por el amor con que tu pueblo trae sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias, Padre. Las bendecimos en el nombre de Jesús, declarando consagradas, santificadas las ofrendas, los diezmos y las primicias. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. No se olvide de compartir este mensaje en su muro de Facebook o comparte el link de YouTube. Dese cuenta que usted está siendo de bendición cuando comparte. Algunos hermanos me han preguntado, pastor, ¿puedo compartir los mensajes que usted manda en WhatsApp? Comparta todos. Amén. Porque no tiene derechos de autor, porque el autor y consumador es Jesucristo. Qué triste es que hoy las alabanzas, qué triste es que todo el mundo utiliza el nombre del Señor y se tiene derechos reservados. No tiene ningún derecho reservado. El derecho lo tiene Cristo. Y si por gracia hemos recibido, por gracia damos. Amén. Que Dios les bendiga y un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.